La risa llegó primero, incluso antes de que ella cruzara el umbral. No esperaba encontrar silencio. El silencio era un lujo con el que había aprendido a no contar. No en los salones donde el conde de Álvarez celebraba sus recepciones. Pero tampoco esperaba esto, el sonido agudo y brillante de la diversión de su antiguo prometido, cortando el murmullo de la sala como una hoja de acero atravesando la seda, y apuntando, lo comprendió en ese mismo instante, directamente hacia ella. Se detuvo en la entrada del salón de recepciones del Palacio de los Mendoza, con la mano aún apoyada en el marco de la puerta, y contó hasta 4 en el lenguaje de taxonomía vegetal, un lenguaje que reservaba solo para las emergencias. Acónito, belladona, chicuta, digitalis. Y para cuando llegó a la cuarta, su rostro se había asentado en la expresión que llevaba como un segundo vestido, educada, distante, ligeramente curiosa, como si aquella risa fuera un sonido proveniente de otra habitación. Sigue igual de gorda, dijo el conde de Álvarez al hombre que estaba a su lado, sin molestarse en bajar la voz. Habría pensado que los aires del campo le harían algún favor. En ese momento, ella aún no sabía cuánto le costaría la siguiente media hora. De haberlo sabido, habría entrado en la sala de todos modos. Su nombre era Clara Vargas. Tenía 26 años, era hija de un médico, y había pasado la mayor parte del año en la finca de los Álvarez, en calidad profesional de señorita de compañía de la tía mayor del conde. Un papel que, en la práctica, era un poco menos que una dama de compañía, y un poco más que una enfermera muy instruida y sin sueldo, lo cual le convenía, porque la tía era una mujer excelente, y el salario, cuando por fin llegaba, era seguro. No era hermosa, en el sentido en que aquella sociedad lo habría reconocido, y tampoco intentaba serlo. Era, sin embargo, la única persona en el salón de los Mendoza que podía identificar las 4 plantas que acababa de nombrar, solo por sus muestras de raíces secas, y la única que comprendía que la tintura, que se calentaba en ese momento en el botiquín de madera azul, al fondo de la sala, estaba mal preparada, que la persona que la había preparado lo había hecho a propósito, y que la persona con más probabilidades de consumirla antes de la medianoche era el único hombre en toda España, cuya muerte dejaría una inmensa cantidad de dinero en manos de la gente más equivocada. Lo sabía porque llevaba 3 semanas observando, y porque tenía el don de ver lo que otras personas se esforzaban en hacer invisible. Cruzó el salón. La multitud se apartó, no por cortesía, sino de la manera en que la gente se aparta ante alguien que no parece darse cuenta de su presencia, lo cual es distinto a la cortesía, pero logra casi los mismos efectos. El conde la vio acercarse, con esa expresión particular de un hombre que una vez fue rechazado, y decidió clasificar ese rechazo como el error de otra persona. Él era guapo, eso era siempre lo primero que se decía de él, y por esa razón, era lo último en lo que ella pensaba. Tenía ojos oscuros, una chaqueta de corte impecable, y unas manos que ella, por un breve instante en el pasado, había imaginado que serían amables. Señorita Vargas, lo dijo de la misma forma en que se dicen las cosas, para demostrar que no cuesta nada decirlas. Señor conde, ella lo dijo con el mismo tono con el que se cierra un libro de cuentas. No dejó de caminar, ya lo había dejado atrás, ya estaba junto al aparador, ya le daba la espalda al botiquín azul, y ya estaba en la posición exacta que había elegido desde la puerta, cuando vio por primera vez la relación entre el botiquín, la entrada, la chimenea, y la silla donde estaba sentado el duque de Medina, con su copa aún medio llena, y sus ojos ya fijos en ella, algo que no esperaba, y que guardó en su mente para examinarlo más tarde. El duque de Medina no tenía el aspecto de un duque. Eso fue lo primero que notó, y lo notó en un sentido profesional, más que romántico. Parecía un hombre que había pasado mucho tiempo al aire libre, haciendo cosas que requerían de sus manos, más que de su firma, algo que su título nobiliario no debería haberle permitido. Era grande de una manera sosegada, como es grande una hoca, no tanto imponente, sino simplemente presente, como si la habitación hubiera sido decorada a su alrededor, sin su participación y sin su interés. Tenía el pelo oscuro y necesitaba un corte. Su mandíbula llevaba la sombra de un hombre que tenía preocupaciones más urgentes que una navaja de afeitar. No la miraba como la había mirado el conde, la miraba como se mira a alguien que hace algo sorprendente, es decir, con la atención específica de alguien que está recalculando. A ella le quedaban 15 días. Lo había averiguado por la tía del conde, quien lo había dejado caer, con esa sutileza de las mujeres bondadosas
cuando intentan advertirte de algo sin hacerlo abiertamente. Las cuentas de la finca debían entregarse al cierre del trimestre, lo que significaba que los patronos llegarían pronto, lo que significaba que el duque de Medina, el administrador principal de la fortuna de los Álvarez, estaría en el palacio solo hasta el día de San Miguel. 14 días. Ella ya había pasado 3 de ellos vigilando el botiquín. Le quedaban 11 días. Se giró lo justo para ser educada, miró directamente al duque de Medina, y le dijo en voz baja: «Excelencia, me pregunto si ha probado usted el vino». Él dejó la copa sobre la mesa. Tenía unos ojos muy oscuros, y no se apartaron del rostro de ella. «No lo he hecho. Yo que usted no lo haría», dijo ella, y luego no dijo nada más. Y esperó. Él guardó silencio durante 2 respiraciones completas. Entonces, preguntó: «¿Le pasa algo al vino? ¿Le pasa algo al botiquín que tiene a su lado?» «El vino en sí», dijo ella, «creo que es perfectamente aceptable». Al otro lado del salón, el conde volvió a reír, pero esta vez el sonido no tenía el mismo brillo. Ella escuchó cómo cambiaba en el aire. El duque de Medina se puso en pie. Era más alto de lo que ella había calculado, lo que significaba que su evaluación original requería un pequeño ajuste. Tomó la copa, no el botiquín azul, no la licorera, la copa, de la que ella no había dicho absolutamente nada, y se la entregó a un criado sin molestarse en mirarlo. Dijo, con una voz que no tenía más volumen que una frase pronunciada en una mesa de desayuno: «Retiren botiquín». Ese fue el momento en que ella comprendió que estaba tratando con alguien que ya sospechaba algo. También archivó ese dato. Aún no sabía lo que aquello le iba a costar. Solo sabía que las cuentas estaban en números rojos, que el botiquín estaba adulterado, que quedaban 11 días, y que la risa del conde de Álvarez tenía una forma que ella reconocía bien, la forma de un hombre que ha decidido que no puede permitirse el lujo de que lo vean perder, que es la forma más peligrosa que puede adoptar el orgullo de un hombre pequeño. Ella no habría podido predecir, de pie allí, en el salón de los Mendoza, llevando un vestido que no estaba de moda y que tampoco lo estaba cuando era nuevo, que el duque de Medina la seguiría hasta el jardín de invierno. 3 minutos después, no habría podido predecir que él cerraría la puerta en silencio, como cierran las puertas los hombres cuidadosos cuando temen perturbar algo que aún no tiene nombre. No habría podido predecir nada de eso, pero sabía, con la misma certeza que llevaba en los huesos, con la misma claridad con la que distinguía una medicina de un veneno, que aquellos siguientes 11 días iban a ser los más caros de su vida. Sin embargo, se equivocaba en eso. Iban a ser muchísimo más caros. Y, aún así, tiempo después, jamás diría que deseaba que le hubieran costado menos. El duque de Medina entró en el jardín de invierno y dejó la puerta levemente entornada. Se quedó a 1 metro de ella, junto a un enrejado de narcisos tempranos, y la miró con una expresión que ella llegaría a conocer como su rostro de pensar, el cual era idéntico a cualquier otra de sus expresiones, salvo que marginalmente más inmóvil. Identificó un preparado adulterado a 6 metros de distancia, dijo él. No era una pregunta. «A 10 metros», respondió ella. «El olor se propaga». Quien lo preparó no comprendía que el antimonio adquiere una cualidad particular en el aire cálido. «Antimonio», pronunció la palabra con cuidado, como se dice algo que ya se sabía y de lo que ahora se tiene certeza absoluta. «Usted es la hija de Vargas, el médico del Distrito Norte que murió en primavera». «Sí». Ella alisó los puños de su vestido, alineando las esquinas. Una costumbre que había heredado de su padre. «Usted lo conocía, le salvó la vida a mi hermano. Yo tenía 17 años. Hizo una pausa. No sabía que tuviera una hija. Muy poca gente lo sabía», dijo ella. «A él le resultaba útil. Y a mí también». Hubo un silencio. No fue un silencio incómodo. Tenía la cualidad de 2 personas, evaluando el peso de lo que cada una acababa de poner sobre la mesa. «¿Quién?», dijo él. «¿Cree usted que preparó esa mezcla?». Ella lo miró. Él la observaba con esa atención que recalcula, y ella reconoció en él algo que rara vez encontraba: curiosidad genuina, no una simple actuación. Él quería la respuesta real. «Aún no tengo lo suficiente para exponérselo», dijo ella. «Tengo una sospecha. La sospecha es el comienzo de un caso, no el caso en sí». «¿Cuánto tiempo necesita?». Ella contó. «Faltan 11 días para San Miguel. Deme una semana». Él la miró largamente. Mantenía las manos a los costados, inmóviles, como un hombre que frena un impulso. «Señorita Vargas», dijo, «actualmente usted está empleada como señorita de compañía de doña Leonor». «Lo estoy. Y el hombre que se rió de usted en el salón es el conde cuyas cuentas estoy revisando». «Así es. Y me está pidiendo que confíe en usted». «Le estoy pidiendo», respondió ella,
que espere una semana. Puede confiar en lo que usted prefiera. Él lo miró. Y entonces, ella lo grabó en su memoria, porque era la primera vez y no se lo esperaba. La comisura de sus labios se movió muy ligeramente, en una dirección que no llegaba a ser una sonrisa, pero que, al menos, pertenecía a la misma provincia. Una semana, dijo él. Ella asintió, se volvió hacia los narcisos, y escuchó cómo él abría y cerraba la puerta, con el mismo cuidado que antes. Las bisagras no hicieron un solo ruido. Se quedó sola en el jardín de invierno un momento. Respiró el frío aroma verde de las flores, y se permitió registrar, solo una vez, que él no la había mirado, como si fuera un objeto que pudiera ser clasificado y descartado. Lo notó, pero no se permitió darle importancia. Había trabajo por hacer. La casa de los Álvarez guardaba sus cuentas en un despacho del pasillo este, detrás de una puerta que permanecía cerrada con llave entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana, y que se dejaba sin seguro el resto del día, porque el conde creía que las personas con asuntos legítimos en su despacho no necesitarían una cerradura, y que a los que no tenían asuntos legítimos, una llave los disuadiría. Ese era el tipo de razonamiento que pasaba por seguridad, entre hombres que nunca habían conocido a nadie más inteligente que ellos. En un contexto que importara, Clara había estado dentro del despacho 7 veces. Nunca se le había pedido que estuviera allí, lo que significaba que nunca la habían visto salir. Doña Leonor, la tía del conde, una mujer de 63 años, con una columna vertebral como una barandilla de hierro forjado, que decía siempre lo que pensaba, y que, desde el día en que conoció a Clara, había pensado que la chica se estaba desperdiciando como compañía. Le había dicho en los primeros días: él cierra el armario de los documentos, no el despacho, el armario, y se había dado un golpecito en el lado de la nariz, lo que significaba que sabía que había algo dentro, y que había decidido que no era asunto suyo saber qué era, pero que quizás sí era asunto de Clara. Ese armario era diferente al del Palacio de los Mendoza, comprendía ahora. Había varios escondites. Eso era solo un detalle. Había encontrado el primer libro de cuentas en su tercera visita, detrás de un panel de madera que identificó por el olor, cedro y tiza, la misma combinación que usaba su padre para proteger los documentos de la humedad. No lo había movido, solo lo había leído, como hacía la mayoría de las cosas, rápida y completamente, sin dejar huella. Los números estaban mal de esa forma específica y sofisticada, en que los números se equivocan, cuando han sido falseados por alguien que los entendía a la perfección. Pequeños ajustes repartidos a lo largo de los años, cada uno dentro del margen de un error aceptable, pero que, al acumularse, se convertían en algo que no era un error en absoluto. El libro mostraba los gastos de la finca un poco más altos y los ingresos un poco más bajos de lo que ella sabía que eran. Y esa diferencia, multiplicada a lo largo de 6 años, era suficiente para hacer que cierto tipo de persona viviera con mucha comodidad. Había necesitado una visita más para confirmar el patrón, y otra para identificar la caligrafía. Esta noche, de pie en el jardín de invierno, con polen de narciso en la manga, le quedaban 9 días, y conocía el patrón, y conocía la letra, y ahora tenía que afrontar el hecho de que esa caligrafía pertenecía a Mateo Delgado, el administrador de la finca, y también la persona en quien el duque de Medina depositaba su mayor grado de confianza profesional, lo cual significaba que el caso que estaba construyendo iba a ser muy incómodo de presentar, y que iba a necesitar algo más que un simple libro de cuentas. Necesitaba las cartas originales. Desde su segunda visita, sabía que existían. Había visto las marcas donde habían sido retiradas del archivo, el fantasma de un sello de cera, el hilo desgastado donde antes las ataba una cinta. Alguien las había sacado y aún no las había devuelto. La pregunta era a dónde habían ido a parar, si aún se podían leer, y si podía presentarlas antes del día de San Miguel, en un formato que se sostuviera como prueba. Le quedaban 7 días. Originalmente le había dicho al duque una semana. Revisó esta estimación a la baja. Silenciosamente, restó mediodía. Doña Leonor esperaba en el pasillo, frente al jardín de invierno, cuando Clara salió, lo cual no era del todo sorprendente. La anciana tenía la costumbre de estar exactamente donde era más probable que surgiera la información. Habló con el duque, dijo la anciana. Mencioné el botiquín. ¿Qué botiquín? El botiquín de los Mendoza. Doña Leonor consideró la respuesta. Tenía una forma de estar de pie, que comunicaba volúmenes extraordinarios de opinión, sin que su rostro tuviera que molestarse. En ese momento,
Comunicaba alivio y cálculo, a partes iguales. Él no es lo que parece, sentenció. No, coincidió Clara. No lo es. Usted tampoco. La anciana hizo una pausa. Mateo Delgado ha estado aquí 2 veces esta semana. No suele venir 2 veces. Clara la miró. Estaba en el despacho, dijo doña Leonor, con la puerta cerrada. Lo escuché hurgando en el armario. Algo se movió detrás del esternón de Clara. No era exactamente alarma, era más bien como un reloj de cuerda, al que se le da vuelta más allá de su tensión habitual. ¿Sacó algo de allí? No sabría decirle. Lo escuché trajinando. Eso es todo lo que puedo contarle. Miró a Clara durante un largo momento, con esos ojillos pequeños y afilados, que llevaban 40 años viendo a los hombres de su familia hacer tonterías. Cualquier cosa que esté haciendo, muchacha, le sugiero que la haga más deprisa. Y se alejó por el pasillo, con la autoridad de una mujer que había sobrevivido a cada inconveniente que le habían ofrecido 3 generaciones de su familia. Y Clara se quedó en el corredor, con el aroma a narciso aún en las mangas, y redujo su plazo por otro mediodía más. Necesitaba las cartas, y las necesitaba antes de que Delgado las encontrara primero. El asunto de Mateo Delgado tenía una textura que no le gustaba. Había pasado muchos años como hija de su padre, aprendiendo a leer a las personas de la misma forma en que su padre leía los síntomas. Por la acumulación de pequeños indicios, más que por una única y dramática señal, Delgado se presentaba como un hombre de una competencia meticulosa, casi estética. Se vestía sin vanidad, hablaba sin excesos, cumplía con sus deberes con una eficacia que le había ganado, no admiración, sino algo mucho más poderoso. Ese tipo de confianza que nadie se molesta en examinar. No era el hombre más encantador del salón, era el más silencioso. Siempre estaba presente, siempre era útil, y siempre era la última persona que buscaban los ojos cuando se trataba de encontrar el origen de un problema, lo cual no era casualidad. Tenía un gesto cuando creía que nadie lo observaba. Se tocaba el bolsillo del pecho de la chaqueta. Un roce sutil, como se toca algo para comprobar que sigue ahí. Ella lo había visto hacerlo 6 veces, en las 3 semanas que llevaba en la casa. Aún no había descubierto qué guardaba en el bolsillo, pero tenía un candidato. Desde hacía una semana, tenía otra sospecha, una que aún no había examinado del todo, porque no tenía nada que ver con las cuentas, ni con el armario, ni con las cartas, sino con su propia situación, y examinarla a fondo requeriría actuar al respecto, y actuar cambiaría absolutamente todo. Y aún no estaba lista para cambiarlo todo, hasta haber asegurado el resto. Estaba casi segura de que esperaba un hijo. Por el momento, no se permitía pensar en lo que eso significaba. Lo trataba de la misma forma en que trataba el plazo de entrega, como un hecho que debía gestionarse, más que como una catástrofe a la que sobrevivir. Llevaba 26 años gestionando hechos. Se le daba moderadamente bien. Pensó en las manos del duque de Medina. Eran manos de trabajador unidas a las muñecas de un duque. Pensó en la comisura de sus labios cuando se volvía hacia el jardín de invierno, y entonces dejó de pensar en todo eso, y en cambio pensó en las cartas. Las encontró al 4.º día. No había estado buscando en el lugar correcto, lo cual era frustrante, porque en retrospectiva era obvio, no estaban en el despacho, ni detrás de ningún panel, ni en un armario de ningún color. Estaban en el pequeño maletín de cuero con cerradura que el administrador llevaba consigo cuando iba a la casa, y que en su última visita había dejado en la antesala, fuera del despacho del pasillo este, mientras entraba a hablar con el conde. Había estado dentro 40 minutos. El maletín se había quedado fuera 40 minutos. Clara estaba cruzando el pasillo, con la cesta de bordar de doña Leonor cuando lo vio. No abrió el maletín, no era ninguna tonta. Tomó nota de sus dimensiones, del tipo de cerradura, de la marca del fabricante en la esquina, y de una pequeña asimetría en el cierre, que sugería que había sido forzado en algún momento y reparado de mala manera. Calculó que aquella cerradura podía ceder con la segunda llave más pequeña del llavero que le había dejado su padre, un llavero que conservaba porque aún no había encontrado motivos para dejarlo. Calculó que necesitaría tener el maletín en sus manos durante aproximadamente 4 minutos, y calculó que la próxima vez que el administrador estuviera en el despacho, separado de su maletín, sería durante la revisión trimestral, que sería en 3 días. Le quedaban 3 días. Al 5.º día, 2 días antes de la revisión trimestral, el conde de Álvarez fue a buscarla. Ella estaba en la sala de estar de doña Leonor, un territorio que le correspondía legítimamente. Clasificando las muestras secas de su padre en sus frascos correspondientes, el conde llamó a la puerta, lo cual era inusual. Por lo general,
Abría las puertas como si le hubieran dado permiso de antemano. Ella lo notó y siguió con su tarea. «Señorita Vargas», dijo él, y luego se quedó en silencio por un momento, porque era el tipo de hombre que planeaba el inicio de sus conversaciones y luego olvidaba que una conversación exige que la otra parte responda. Él la soltó el frasco. «Señor conde», él era apuesto. Ella lo había notado al principio. Lo había archivado como información irrelevante, y seguía siendo irrelevante. Tenía ojos oscuros y una postura que sugería que encontraba su propio reflejo como la mejor compañía. La miró ahora con una expresión que ella reconoció al instante. Era la que ponía cuando intentaba averiguar cuánto costaba algo, antes de decidir si comprarlo. «Lleva usted 3 semanas en esta casa», dijo él. «Llevo 3 semanas al servicio de su tía», precisó ella. «En España llevo bastante más». «Sí, exacto». Él se acercó a la ventana. Podía ser una forma de bloquear el paso o un hábito nervioso. Aún no lo conocía lo suficiente para saberlo. Habló con el duque en la casa de los Mendoza. «Así es. Él es el administrador de los bienes. Soy consciente de ello». Se apartó de la ventana. Tenía la mandíbula tensa, como un hombre que ha decidido un rumbo y se compromete a seguirlo, antes de comprobar si el destino es seguro. «Creo que nos entendemos lo suficientemente bien como para hablar claro». Ella esperó. «Cualquier cosa que se imagine que ha encontrado», dijo él, «le recuerdo que está usted aquí en calidad de una empleada. Una posición que, por su naturaleza, depende de la buena voluntad de mi familia. Tiene usted un puesto, tiene recomendaciones que pueden darse o retenerse, y creo que también tiene circunstancias que complican su futuro considerablemente». Dijo esta última frase con la suavidad específica de un hombre que cree estar manejando algo frágil, y la miró de la misma manera que en el salón de recepciones, solo que esta vez buscaba algo en particular, en lugar de hacer una demostración para el público. Buscaba miedo. Ella dejó que el silencio pesara durante 3 largos segundos. Luego dijo: «¿Me está ofreciendo algo, señor conde, o me está amenazando con algo? Preferiría saber qué es, para poder responder adecuadamente». Su mandíbula se tensó aún más. «Le estoy sugiriendo que la discreción tiene un valor, al igual que las pruebas», respondió ella. Se volvió hacia los frascos, alineándolos en el estante con la misma precisión que usaba en las columnas de los libros de cuentas. «Pensaré en lo que ha dicho». Él guardó silencio un momento. Luego salió. Esta vez no llamó a la puerta ni se despidió. Simplemente se marchó. Ella escuchó sus pasos por el pasillo, y los contó. Y cuando estuvieron lo bastante lejos, exhaló una sola vez, con mucho cuidado, y se permitió sentir el cansancio específico que supone rechazar algo que no puedes permitirte rechazar. Le habían ofrecido un puesto en una casa de San Sebastián. Se había enterado 3 días antes de la visita del conde. Doña Leonor se lo había mencionado con la cuidadosa indiferencia de una mujer que pone la mesa y espera que el invitado note lo que ha preparado. La familia en San Sebastián era decente, con buen servicio, y habría requerido que ella se marchara de inmediato. Ella le había respondido que aún no podía marcharse. Doña Leonor la había mirado un buen rato, y no había vuelto a mencionar el tema. Clara sabía que el precio de quedarse, tras la visita del conde, era que él ya comprendía que ella estaba buscando algo, y que aún no había decidido si permitirle encontrarlo. Le quedaban 2 días para la revisión trimestral. Necesitaba que él no actuara en su contra durante 2 días. Tenía una herramienta a su disposición. No le gustaba usarla, pero la usó de todos modos. Envió una nota al duque de Medina. Solo decía: «He localizado las cartas. Necesito 48 horas y acceso a la revisión trimestral. Le explicaré el resto en persona». Debajo de esto, escribió su nombre, la dobló y la envió con la más fiable de las 3 criadas de doña Leonor, una mujer llamada Rosario, que tenía 60 años, que se movía por las habitaciones como si estuviera hecha del mismo aire, y que llevaba vigilando la casa de los Álvarez desde antes de que la propia familia tomara posesión de ella. Rosario regresó con una nota que decía: «Me encargaré de la revisión. Venga a la biblioteca este a las 4. Ella estaba en la biblioteca este a las 4 menos 4 minutos. Él ya estaba allí, sentado a la mesa, con las mangas remangadas y unos libros de cuentas abiertos frente a él. No las cuentas de los Álvarez, otra cosa, algo que dejó a un lado sin hacer comentarios cuando ella entró. Cerró la puerta tras ella él mismo, en lugar de esperar a que lo hiciera ella, y ella notó que él era de esas personas que no hace que los demás hagan las pequeñas tareas que pueden hacer por sí mismos, lo cual le decía mucho de los años que lo habían forjado. «Cuéntemelo», dijo él. Ella se lo contó. Le habló del libro de cuentas, del patrón,
de la discrepancia acumulada, de las cartas y del maletín. Le dijo la cantidad exacta, que había calculado hasta la última peseta. Observó su rostro mientras hablaba. No cambió de una forma dramática en el exterior, pero adquirió una cualidad de profunda atención, como cambia el agua quieta cuando algo cae en ella. El cambio no se produce en la superficie, sino debajo. Cuando ella terminó, él dijo, «Lleva haciendo esto 3 semanas». «Sí». «¿Sola?» «Generalmente trabajo sola. Creo que se adapta mejor a esta labor». Él la miró, no como la había mirado el conde, ni como la había mirado el salón entero, ni con la apreciación específica de un hombre que calcula si una mujer merece su tiempo. La miró de la forma en que la gente mira las cosas, que intenta comprender, en lugar de catalogar. «Señorita Vargas», preguntó, «¿por qué?» Ella consideró la pregunta un instante. Era genuina, y merecía una respuesta genuina. No la primera que le vino a la mente, que habría sido decir que la alternativa era ver cómo el trabajo de su padre se usaba como arma contra quienes no podían defenderse, sino la respuesta más corta y sincera, que latía por debajo. «Porque lo vi», dijo ella. Y uno no suele tener la opción de dejar de verlo. Él guardó silencio. Tenía las manos planas sobre la mesa, y ella notó de nuevo que eran manos de trabajo. Y notó de nuevo que ya había archivado este dato antes, y lo estaba archivando otra vez, lo cual era ineficiente. «La revisión trimestral es pasado mañana», dijo él. «Delgado presentará las cuentas». «Sí. Y las cartas estarán en su maletín a menos que las haya movido». «Creo que no lo ha hecho. Él no sabe que las he encontrado. Cree que la amenaza es abstracta. Se tocó el bolsillo ayer». «¿El bolsillo?» Ella le describió el gesto. Él escuchó con la misma atención profunda, la misma profundidad bajo el agua. «Una pregunta», dijo él, «si abro el maletín en la revisión y las cartas no están allí, si yo me he equivocado, o usted se ha equivocado, o las ha movido, ¿qué pasará con usted?» Ella lo miró. «Pierdo mi puesto, pierdo las recomendaciones, me queda una pequeña pensión, las muestras de mi padre y 11 años de conocimiento acumulado sobre plantas con las que podría envenenarle. Y estoy en un estado», dijo, y luego hizo una pausa de una respiración entera, «que hace que mi actual independencia sea un recurso con límite de tiempo». No tenía la intención de decir esa última parte. Había decidido, claramente, que no diría esa última parte, porque no era una mujer que eligiera sus palabras por accidente, pero la decisión se había tomado en algún lugar muy hondo, y no estaba preparada para analizarlo allí. En la biblioteca con la luz de la tarde moviéndose sobre la mesa entre los dos, él se quedó muy quieto en la forma específica de un hombre que ha escuchado algo y está decidiendo qué hacer con ello, no como alguien que no siente nada, sino como alguien que ha aprendido a sostener las cosas con mucho cuidado. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. 11 semanas, creo. 12, a lo sumo. Otro silencio. Ella sintió la extraña y específica vulnerabilidad de haber dicho la verdad en una habitación con una sola persona más, que es muy diferente al tipo de verdad que se puede decir frente a una multitud. «Debería decirle algo que también es relevante», dijo él. Ella esperó. «Hace 3 días que sé», dijo él, «que Delgado ha estado falseando las cuentas. Desde la noche en el Palacio de los Mendoza, supe que aquel botiquín también fue obra suya, pero no había podido localizar la documentación original. La había estado buscando». Hizo una pausa en el lugar equivocado. Ella lo miró. Él la miró. Entre ellos, sobre la mesa, la luz de la tarde se deslizaba lentamente por las vetas de la madera. «Usted ya lo sabía», dijo ella. «Lo sospechaba. Necesitaba pruebas que pudiera presentar, y usted ha encontrado la prueba». Él tomó su pluma y volvió. «Lo que aún no le he dicho a nadie, lo que no he podido decirle a nadie, porque no podía explicar cómo lo sabía sin implicar a una fuente que no estaba dispuesto a nombrar, es que Delgado ha estado entregando a los acreedores del conde cuentas falsas sobre el valor de la finca para liquidar sus propias deudas anteriores con esas mismas partes. Están defraudando a la finca en 2 direcciones al mismo tiempo». La miró fijamente. «El hombre que se rió de usted en el salón no sabe que le están haciendo esto». Esa era una pieza de información que ella no tenía. La encajó en la estructura que ya había construido. Y la estructura se convirtió en algo muy distinto, no en un simple caso de malversación, sino en un montaje más complejo, donde el conde era, al mismo tiempo, villano y víctima, y el verdadero villano era el hombre callado del maletín, el que se tocaba el bolsillo del pecho cuando creía que nadie lo miraba. «Quedará arruinado», dijo ella. «El conde, si las cuentas salen a la luz tal y como están». «Sí». «¿Y si se corrigen?». Él guardó silencio un instante. «Entonces, la finca será solvente. Se pagará a los acreedores según las cifras reales.
y el conde sobrevivirá con su reputación más o menos intacta, y con bastante menos dinero del que actualmente cree tener. Hizo una pausa. Él no cometió el error, lo heredó. Ella pensó en la cara del conde en la sala de estar, en la suavidad específica de un hombre asustado que ofrece un soborno, en la forma en que había dicho, circunstancias que complican su futuro considerablemente, que era crueldad. Sí, pero también era la crueldad de un hombre que creía estar controlando una amenaza en lugar de crear una, lo cual era distinto, no mejor, pero distinto. 2 días, dijo ella. 2 días, asintió él. Ella hizo el ademán de levantarse, y él se levantó primero, cosa que ella notó, y luego notó que lo estaba notando. Salió de la biblioteca y tomó el camino largo, hacia el pasillo de doña Leonor, porque necesitaba tiempo adicional para recomponer su rostro. El golpe a traición llegó a la mañana siguiente, y no había anticipado su forma exacta. Culpa suya, por no haber seguido sus pruebas hasta el final. Estaba en el huerto a las 8:30, el lugar al que acudía cuando necesitaba pensar sin que pareciera que pensaba, porque nadie supervisa a una señorita de compañía mientras examina las berzas. Escuchó los pasos a sus espaldas antes de identificarlos, ligeros, deliberados, el ritmo de alguien que ha ensayado su acercamiento. Delgado dijo amablemente, «Señorita Vargas». Ella se volvió. Estaba de pie en la puerta del huerto, con el sombrero entre las manos, y sonreía con esa suavidad que era su expresión más peligrosa. Y dijo, «Me preguntaba si podría hablar con usted». Ella dijo que sí, porque decir que no le revelaría demasiado. Le habló durante 6 minutos. Le habló de su padre, de cuánto había admirado el trabajo del médico, de lo triste que fue su muerte, de lo extraordinario que era que su hija hubiera terminado trabajando en esta casa en particular. Le habló del duque de Medina con un afecto muy concreto, con detalles que ella interpretó como migas de pan soltadas a propósito. Habló sobre la naturaleza de la confianza, y de cuánto dependía de un testimonio fiable. Luego dijo, «Tengo entendido que ha estado consultando los registros de la finca». Ella respondió, «Llevo las cuentas de la casa de doña Leonor. De vez en cuando consulto las cifras de la finca para tener algo de contexto». Él la miró con ojos pequeños y precisos. Por supuesto, lo que quería asegurarme que entendiera, como alguien que podría hablar con su excelencia en cualquier momento, sobre lo que ha observado, es que los borradores de las cifras a veces pueden parecer irregulares hasta que son debidamente refrendados. Y, en ese caso, cualquier irregularidad se atribuiría, por supuesto, a la persona que ha trabajado con ellos más recientemente. Antes de la firma definitiva, sonrió. Su voz no había cambiado en absoluto. Al escuchar esto, ella comprendió 2 cosas a la vez, que él sabía que había estado en el despacho, y que ya se había encargado de que la letra de ella apareciera en los libros de cuentas como una firma falsificada. Comprendió que el libro de cuentas que había leído y no había tocado no era el único libro, y que el libro que se presentaría en la revisión trimestral llevaría su nombre, y que la historia que contaría sería que la hija de un médico, sin recursos y en un estado inconveniente, se había estado aprovechando de las cuentas. Un día, dijo ella, me alegro mucho de que lo haya mencionado. Me aseguraré de plantear directamente a su excelencia cualquier irregularidad que haya notado, para que se pueda establecer el contexto. Le devolvió la sonrisa con la misma calidez. Gracias por la aclaración. Caminó de vuelta a la casa, a un paso controlado. Estaba a 6 metros de la puerta de la cocina, cuando se permitió pensar de forma rápida y completa en lo que necesitaba: el maletín, las cartas, un día, y la única otra persona en la casa que podría decirle algo que ella aún no había podido confirmar. Fue directamente a ver a doña Leonor. La anciana estaba en su escritorio, donde pasaba las horas entre el desayuno y el almuerzo. Levantó la vista cuando Clara entró, con una expresión que decía que había estado esperando esto, y se preguntaba cuánto tardaría. «¿Ha hecho algo?», dijo doña Leonor. No era una pregunta. «Ha puesto mi nombre en las cuentas de la finca». Doña Leonor se quedó en silencio un instante. Luego dijo, «Rosario». Rosario se materializó detrás de la puerta del vestidor, con la expresión de una mujer que había estado esperando en el vestidor exactamente esa orden. «Cuéntale», dijo doña Leonor, «lo que me has contado a mí». Rosario cuadró las manos en las esquinas de su delantal. «El maletín», dijo, «lo dejó en el vestíbulo durante 20 minutos ayer por la mañana. Cuando el abogado vino para la cita de las 7, una pausa, tuve 4 minutos, y tengo unas manos muy pequeñas». Sacó de las profundidades del bolsillo de su delantal una carta doblada. Clara la miró. Iba dirigida, con la cuidadosa y meticulosa letra de Delgado, a la casa de unos acreedores en Madrid.
fechada 6 semanas atrás. Contenía un relato detallado de la posición financiera ficticia de la finca, completo, con cifras que coincidían con el borrador del libro de cuentas, refrendada con el propio sello de Delgado, y con los nombres de 2 testigos que, al examinarlos, resultaron ser la misma persona escrita con 2 grafías diferentes. Miró a Rosario. ¿Cómo supo que debía tomar? Rosario se permitió una pequeña y exacta sonrisa. Llevo en esta casa desde antes de que Delgado naciera, dijo. Sé cómo es su letra, sé cómo es el libro de cuentas. Llevo 2 años vigilándolo. Una pausa. Estaba esperando a alguien que supiera qué hacer con esto. Doña Leonor habló desde su escritorio. Te dije que se estaba desperdiciando. Clara miró la carta que tenía en la mano. No era todo lo que necesitaba. Necesitaba las cartas del maletín, y necesitaba que el maletín se abriera ante testigos. Pero era la primera prueba inequívoca, que estaba en posesión de un tercero, que no había pasado por sus manos. Y eso cambiaba la geometría de lo posible. Necesitaba llegar al duque de Medina, antes de que Delgado llegara a la revisión. Envió una segunda nota, y luego pasó, probablemente, las peores 12 horas desde que su padre murió. La revisión trimestral se celebró en la biblioteca de la finca, cuando Clara llegó a las 9 de la mañana, acompañada por doña Leonor, quien se había invitado a sí misma, y había dejado claro a cualquiera que le sugiriera marcharse, que requeriría de una persuasión considerable, entregada por alguien con una arquitectura de mandíbula superior. Ya había 6 personas en la sala. El duque de Medina ocupaba la cabecera de la mesa. Tenía las cuentas ante él, las verdaderas. Su rostro mostraba su habitual superficie serena, y no la miró cuando ella entró, lo cual era de esperar, y significaba que había leído la nota. El conde estaba a su derecha, con el aspecto incómodo específico de un hombre al que le han dicho que una reunión es de rutina, y ha empezado a sospechar que no lo es. Delgado estaba al otro extremo de la mesa, con su maletín en el suelo junto a la silla, las manos entrelazadas en el regazo, y una expresión agradable y precisamente neutral. Miró a Clara cuando ella entró, y sonrió, y ella le devolvió la sonrisa, y entre esas 2 expresiones se cruzó una cantidad de información que ninguno de los 2 pronunció en voz alta. El notario de la familia Álvarez, el señor Ramos, estaba a la izquierda del duque, un hombre corpulento y discretamente honesto, que había servido a la finca durante 30 años, y que tenía la expresión de alguien a quien le han causado inquietud por adelantado, sin explicarle el porqué. A su lado estaba un juez de instrucción, don Enrique Salazar, a quien el duque había invitado, cuya invitación el duque no había explicado, y cuya presencia estaba haciendo que el conde se sintiera progresivamente más incómodo a la vista de todos. Y allí estaba Rosario, en un escritorio en la esquina, colocada allí por doña Leonor para tomar notas, sentada con la quietud de alguien que lleva mucho tiempo, esperando pacientemente a que llegue algo. El duque abrió la revisión con las cuentas, las repasó con el cuidado medido de un hombre que se está comportando de forma correcta y pública, sin ninguna prisa. Hizo 2 pequeñas preguntas sobre algunas cifras, cada una menor, cada una marcando las columnas específicas que Clara había identificado. No miró a Clara, no miró a Delgado, miró a las cuentas, con la atención paciente de un hombre que pretende que los libros lo digan todo, sin su ayuda. Entonces dijo en voz baja: «Señor Delgado, me pregunto si podría mostrarle al señor Ramos la carta de correspondencia con los acreedores que mencionó en su resumen preliminar». Las manos de Delgado no se movieron de su regazo. Por supuesto, se agachó a por el maletín. «Antes de que lo abra», dijo el duque en el mismo tono, sin subir el volumen. Sin urgencia, la voz de un hombre desayunando. «Me gustaría que la señorita Vargas confirmara un detalle». Todos en la mesa la miraron. Ella dejó que la miraran. «El borrador del libro de cuentas presentado en esta revisión», dijo, «contiene mi nombre y mi firma en las páginas 4 a las 7. Yo no firmé esas páginas. No he tocado ese libro. El señor Delgado tuvo la amabilidad de informarme ayer por la mañana de que mi firma aparecería ahí». Ella hizo una pausa, frente al huerto. El conde espetó. ¿Qué? Delgado no dijo nada. Tenía un autocontrol excelente. Ella se lo reconocía. «Señor Delgado», dijo el duque, «por favor, abra el maletín». Delgado lo abrió. Lo hizo con la precisión de un hombre que decide en tiempo real qué versión de los hechos aún puede controlar, y que aún no ha admitido que ninguna se sostendrá. Le temblaban tan poco las manos que ordenó los papeles del interior con una pausada deliberación. Fue, pensó ella, la actuación de control más magistral que jamás había visto a alguien ofrecer en esas circunstancias. Tras un momento,
dijo. No puedo encontrar la correspondencia de los acreedores. Entonces me pregunto, dijo el duque, si será esta. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta la carta que Rosario había sacado del maletín la mañana anterior. La sostuvo en alto, la giró hacia la luz de la ventana este, y leyó en voz alta el pasaje relevante, las cifras falsas, los nombres de los testigos con doble ortografía, la fecha. Las manos de Delgado dejaron de moverse. El juez Salazar se inclinó hacia adelante. Estas son sus cifras, Delgado, dijo el duque. No era una pregunta. Dejó la carta sobre la mesa y la giró hacia el magistrado. Observará la firma y el sello. Eran cifras de un borrador, dijo Delgado. Su voz no había cambiado. Seguía siendo agradable. Cuidadosa. Estimaciones preliminares sujetas a una firma, dijo Clara. Él la miró. Como el libro de cuentas, remató ella. El silencio en la habitación era del tipo que tiene peso y aristas. Ella sintió cómo presionaba. El conde estaba sumamente quieto, de esa forma en que un hombre intenta asimilar de golpe un cambio inmenso, y ella observó cómo reconstruía la realidad en su rostro, no en su expresión, que se mantenía controlada, sino en los pequeños ajustes de sus manos sobre la mesa, la forma en que movía el dedo anular y luego se detenía. «Ha estado usted falsificando las cuentas de mi finca», dijo el conde. Su voz era plana, con una monotonía que no era compostura, sino el espacio vacío que antes ocupaba la compostura, antes de que la arrancaran y demostraran que era lo único que sostenía la estructura. Delgado dijo, agotando su último rastro de amabilidad: «Señor conde, he administrado esta finca durante 16 años, en circunstancias». Con su propio sello, el conde lo interrumpió con la misma voz plana, presentando cifras falsas a mis acreedores, para librarse de unas deudas, que eran, a su vez, producto de cuentas que usted ya había manipulado. Sí, fue el duque quien dijo esto. Lo dijo sin hacer un énfasis especial, como un hecho más entre otros hechos. La discrepancia total, a lo largo de 6 años, es de 4.912 pesetas. Se volvió hacia el notario. «Señor Ramos, ¿posee la finca esa cantidad en liquidez?» Ramos, que había permanecido sentado, con la expresión de un hombre ante un desastre, cuando le habían dicho que se trataba de una inspección rutinaria, se recompuso con un esfuerzo visible. «Sí, casi exactamente. Entonces la finca es solvente». Se volvió hacia el juez. «La documentación es suya, don Enrique». Delgado miraba sus propias manos. Ya no buscaba nada dentro del maletín. Estaba sentado con las manos en el regazo otra vez, y el gesto que siempre hacía, el roce al bolsillo del pecho, la comprobación de que había algo allí, estaba congelado, y ella observó cómo dejaba de hacerlo. Y en esa quietud vio lo que se le había escapado, lo que se escondía detrás de la envidia y la aritmética del dinero, lo que había desencadenado todo, que era el duelo. Había algo en el bolsillo, había habido algo en el bolsillo durante 16 años. Un papel, pensó, o una miniatura, o algo lo bastante pequeño como para llevarlo consigo, y lo bastante viejo como para representar un antes. No sabía qué era, pero creía intuirlo. El duque dijo, «Delgado, cualquiera que haya sido la causa original, cualquier deuda o promesa que iniciara esto, le pediré al tribunal que la tenga en cuenta. No pediré severidad». Dijo esto con franqueza, como una declaración de principios, más que por compasión, y ella pensó que eran ambas cosas. Ha administrado la finca durante 16 años, y no siempre estuvo haciendo esto. Ese tiempo merece ser reconocido. Delgado levantó la vista. Su rostro era algo complejo de mirar. No dijo nada. «Abandonará la provincia», dijo el duque. «La restitución financiera se estructurará de manera que se lo permita. A cualquiera que pregunte, se le dirá que se ha jubilado por petición propia». Hizo una pausa. «Esto no es un acto de generosidad hacia usted. Es para proteger a la gente de esta finca, que depende de la reputación de estas tierras, y que no ha tenido parte en nada de esto». Fue Clara quien habló. En la cocina, antes de la misa de la mañana, hay una mujer llamada Inés, que lleva en esta finca desde antes de que se contratara a Delgado. La familia de su hermana es la familia de él. Lo dijo sin ninguna inflexión. Lo mencionó como un hecho relevante. El duque no la miró, pero le dijo a Delgado, «Su empleo no se verá afectado. El vínculo con su hermana no figurará en ningún registro». Delgado cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, dijo en voz baja, «Lamento lo del libro de cuentas». Se lo dijo a Clara. Aquello significaba, «Tuve miedo». Ella lo miró, pensó en lo que había en el bolsillo, pensó en la aritmética de un duelo, que se había prolongado lo suficiente como para convertirse en algo peor que sí mismo. «Lo sé», respondió, y eso fue todo. El juez Salazar se hizo cargo de la carta y de las cuentas. El conde se quedó sentado,
con las manos planas sobre la mesa, el rostro muy quieto, y no dijo nada más hasta que todos los demás se fueron, quedándose a solas con Clara, el duque, y doña Leonor en la esquina, porque doña Leonor se había negado a salir. Entonces, el conde le dijo a Clara: «Usted lo sabía antes que yo, sabía que algo no cuadraba en las cuentas, pero no conocía la magnitud de todo esto». Se quedó en silencio, se miró las manos, ya no era el hombre que había estado en el salón de recepciones, y ella pensó que había sido el conocimiento lo que lo había cambiado. El conocimiento específico de que la situación que había estado controlando de forma pésima, controlando con crueldad hacia gente que no lo merecía, no era en absoluto la situación en la que realmente se encontraba. Dijo por fin: «El huerto». «Sí, le dije que un día lo haría». Él la miró con una expresión que no era del todo vergüenza, y tampoco era una disculpa, sino ese territorio intermedio, donde ambas emociones habitan antes de recibir un nombre. «No se marchó», dijo él. «Necesitaba la revisión trimestral», dijo ella. Él casi, por muy poco. Casi sonrió. No le llegó al rostro, pero llegó a algún lugar cercano a él. «Sí», dijo él. «Imagino que sí». Se puso en pie, se alisó la chaqueta, que no necesitaba ser alisada, de la misma forma que los hombres se alisan la ropa cuando intentan volver a ponerse en orden a sí mismos. Dijo: «Señorita Vargas», en un tono que era simplemente su nombre, y nada más, y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él, sin ningún drama, sin ninguna proclamación. Doña Leonor dijo desde su rincón: «Bueno». Clara se sentó, porque sus rodillas habían decidido que la teatralidad de la última hora había agotado sus obligaciones contractuales. Se sentó, inspiró y expiró, y la luz de la mañana atravesó la ventana acostándose sobre la mesa, donde antes habían estado las cuentas, y en algún lugar de la casa, un pájaro cantaba, como cantan los pájaros cuando hacen sus cosas, sin importarles en absoluto los asuntos humanos, lo cual era, pensó ella, la actitud correcta. El duque aún no se había marchado de la habitación. Estaba junto a la ventana, había estado junto a la ventana desde que salió el conde. Ella lo había notado, sin darle ningún significado, y luego había notado que no le estaba dando ningún significado, y luego había notado que el esfuerzo por no darle ningún significado era algo mayor del que debería ser si, de hecho, no significara nada. Aún junto a la ventana, él dijo: «Lo que ha declarado sobre el huerto». Ella esperó. «Lo que ha dicho en esta sala, sobre Inés, sobre su hermana». Se apartó de la ventana, no tenía por qué decirlo. «No», coincidió ella. «Pensé que era relevant». «Fue misericordia», dijo él. «Quiero ser preciso con la terminología». Ella lo miró, él la miró. Entre ellos, la mañana continuaba sin necesidad de ser guiada. «Hay algo que me gustaría pedirle», dijo él, «que está completamente al margen de las cuentas, y del caso, y de cualquier obligación o consideración relacionada con ambas cosas. Quiero que quede claro que es independiente. Lleva siendo independiente desde el jardín de invierno». Ella esperó. «He estado solo», dijo, «durante 7 años, no por falta de compañía, sino por falta de alguien que mirara el botiquín». Se detuvo. «Eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir es que la vida de mi hermano fue salvada por su padre, que era un hombre de una exactitud extraordinaria, de una profunda y práctica compasión, que pasó su vida al servicio de personas que frecuentemente no podían pagarle, y que parece haberle dejado a usted todo lo que valía la pena heredar. Su equipo, su conocimiento, su ojo para encontrar lo oculto, y su costumbre de estar en la habitación equivocada, en el momento equivocado, y arreglarlo todo». Hizo una pausa. «Lo que quiero decir es que se case conmigo porque así lo desea. Es la única razón que aceptaré». Ella guardó silencio. Se permitió guardar silencio. Fuera de la ventana, el pájaro continuaba con sus asuntos. «Usted dijo en el jardín de invierno que mi padre le salvó la vida a su hermano». «Sí». «¿Y envió después la factura?» «Mi padre nunca enviaba la factura primero. Envió una carta». «Sí». Él la observaba con esa atención paciente que ella ya había catalogado 2 veces. «Me habló de esa cuenta», dijo ella, «cuando me enseñaba los libros, la usaba como ejemplo. La llamaba. Dijo que había una cuenta que había decidido considerar permanentemente abierta, porque hay deudas que no son realmente deudas. Son, sencillamente, el hecho de que hay cosas que no se pueden devolver». Él se quedó muy quieto. «Aún conservo el libro», dijo ella, «su libro de cuentas. Dice, Medina». Don Diego se detuvo y sintió aquello que latía bajo toda la compostura.
bajo toda su costumbre de catalogar, bajo su hábito de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, aquello que había estado ahí desde el jardín de invierno, y había sobrevivido al huerto, a la revisión trimestral, y al rostro derrotado de Delgado, aquello que era, simplemente, la verdad. Dice, Medina, don Diego. Liquidada con amor, él cruzó la habitación, no se apresuró, se movió de la misma forma en que se mueven los hombres cuidadosos, cuando han decidido un rumbo, han examinado el destino, y han descubierto que es seguro. Se detuvo ante ella, y dijo en voz muy baja, sí. Ella dijo que sí, y luego añadió, pero debes saber que pienso seguir siendo muy exigente con las cuentas. Y esta vez, la comisura de los labios de él recorrió toda la distancia, a la que se había ido aproximando desde el jardín de invierno. Señorita Vargas, cuento con ello. Doña Leonor lloró en la boda. Había anunciado con antelación que no lo haría, y mantuvo, durante toda la ceremonia, la expresión de una mujer que está cumpliendo un compromiso previo con la compostura, y lo logró casi por completo, hasta que Clara le devolvió a su esposo el único narciso seco que había estado en el enrejado del jardín de invierno, la noche de su primera conversación, el cual había prensado entre las páginas del libro de cuentas de su padre, y que ahora ponía en manos del duque, diciendo sencillamente, le habrías caído bien. Y entonces la campaña de contención de doña Leonor fue decisivamente arrollada, y dijo con brusquedad a nadie en particular, Polfo, hay una cantidad extraordinaria de polvo en esta capilla, y Rosario le entregó un pañuelo, con la expresión de una mujer que llevaba 3 semanas cargando ese pañuelo, exactamente para este despliegue. Fue una boda muy íntima, era octubre por entonces, lo cual les venía bien a ambos. El calor que había oprimido desde el verano, finalmente, se había roto en una tormenta, la misma noche en que se ajustaron las cuentas, y el otoño llegó con una luz clara y mañanas frías, y el olor a tierra arada, que Clara asociaba con el huerto de su padre, y con todas las cosas que descansan, después de haber cumplido su trabajo. El conde de Álvarez no asistió, estaba en Asturias desde septiembre, donde un primo lo había recomendado para un puesto, administrando una pequeña finca agrícola, y donde, según todos los informes, estaba demostrando ser más cuidadoso y considerado de lo que la forma particular de su vida anterior habría sugerido. Había enviado una carta, ella la había leído, y le había respondido con una sola frase, me alegro de que estés en Asturias, y lo decía de verdad. Delgado estaba en Cádiz con la familia de su hermana, no se habían presentado cargos formales, la restitución financiera se estaba realizando en plazos trimestrales, que se habían estructurado por orden del duque, y ejecutados meticulosamente por el notario, Ramos, para dejar a Delgado con lo suficiente para vivir, sin comodidades, pero también sin desesperación. Ella no sabía qué había en el bolsillo de su chaqueta, no se lo preguntó, aunque creía saberlo. Rosario fue nombrada ama de llaves del Palacio de Medina, lo cual no fue un movimiento lateral. Doña Leonor había dicho en el anuncio que era el ascenso más atrasado en toda la historia registrada de la provincia, y Rosario lo había recibido, con la misma expresión que ponía ante cualquier noticia. La expresión de una mujer que ya había calculado las probabilidades. El juez Salazar se había jubilado en noviembre, y, ante el asombro general de la localidad, se había dedicado a la apicultura. El señor Ramos tenía las cuentas en orden, y se le había escuchado decir a un colega que la nueva duquesa tenía un don para los números, que, en su considerada opinión profesional, era un tanto alarmante. En los pasillos adyacentes a todo esto, había una mujer llamada doña Laura, pulida, serena, que había comprendido lo que estaba ocurriendo en la biblioteca desde su posición en el pasillo, y que había acudido a Clara 3 días después para decirle, me equivoqué sobre lo que merecía admiración, y Clara le había respondido, sé que ahora ya no te equivocas. Doña Laura se había ido al norte en primavera para administrar las tierras de su abuela, que necesitaban ser administradas, y que, bajo su gestión, al final no tuvieron que ser vendidas. La primavera llegó con una luz nueva, y con un calor que era muy distinto al calor opresivo del verano. Una ofrenda, en lugar de una carga, estaban en el huerto cuando lo encontró. Un narciso, temprano y terco, en un parterre, donde no se había plantado un solo narciso, en la memoria de nadie. Se detuvo al verlo. Él se acercó a su lado. Se paró de la misma forma en que se había parado, en el salón de los Mendoza, simplemente presente, como si el espacio se ordenara a su alrededor. Miró la flor. Ella dijo, uno no suele tener la opción de dejar de verlo. Él lo miró.
Ella lo miró. La mañana continuaba sin necesidad de ser guiada. El pájaro cantaba, y en algún lugar de la casa, una nueva persona pequeña dormía, en esa forma absoluta y profunda que tienen de dormir las personas pequeñas. Y entre ellos, en el jardín, el narciso cumplía su cometido, con la indiferencia de las cosas que, sencillamente, existen. No, dijo él, uno no puede. Si esta historia se ha quedado contigo, si sentiste que algo se aliviaba en ti, cuando la verdad por fin salió a la luz, con sus testigos, sus pruebas, y su única y precisa pregunta, entonces ya sabes para qué es este fuego. Acerca tu silla, el agua ya está al fuego. La vela sigue exactamente donde la dejaste. Cuéntame en los comentarios. El momento en que Clara dijo, yo no firmé esas páginas. ¿Supiste entonces que ella ya había ganado? ¿O contuviste la respiración hasta que la carta salió del bolsillo del duque? Quiero saber en qué momento lo supiste. Si estas historias, al amor de la lumbre, son de las que te encuentras recordando un jueves cualquiera, sin un motivo concreto, aquí siempre guardamos una silla para ti. Suscríbete y te la reservaremos. Duerme bien esta noche, y ten cuidado con aquellos que se quedan de pie en la habitación equivocada, en el momento adecuado, y logran arreglarlo todo.